Iniciamos con la participación del diputado Herrera. Con el permiso de la presidencia, honorable Cámara de Senadores. 1993, luego de ser detenido el Chapo Guzmán, aseguró en su declaración frente a la ex Procuraduría General de la República que Benjamín Arellano Félix le presumió su gran amistad con el entonces gobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel, y le ofreció realizar una serie de triquiñuelas aprovechando su alianza con el gobierno. Una de ellas lo hizo con Claudio Rufo, que eran la constructora en Puerta de Hierro, Guadalajara, y farmacias que había en Tijuana, que todo el mundo conoce. Yo soy tijuanense y sabemos perfectamente el lavado de dinero de esas farmacias. Felipe Calderón en 2017, retuiteó que Ernesto dilapidó la gobernatura y él y especialmente su hermano entregaron Baja California a los Arellano Félix. Sus dos líderes morales destruidos, completamente en el piso. Y si tanto lo dicho por el narcotraficante, el Chapo Guzmán, como el narcogobernante Felipe Calderón eran principalmente dichos, ¿por qué nunca se investigó eso? En tanto tiempo, desde el 93 al 2018, nunca hubo una investigación de estos dichos. ¿Será porque con la llegada de Zedillo le entregaron la Procuraduría General de la República a Acción Nacional con Lozano Gracia? ¿Por qué aquí en esta misma tribuna se desvivía Ricardo Anaya diciendo que éramos nosotros los guachicoleros? Hasta trajo unas botellitas explicando todo el entramado del huachicol fiscal y que según impartimos justicia selectiva. Pues ahí tienen, son realmente ellos los que operaban la red más grande de huachicol en nuestro país. Importaban, distribuían, almacenaban, comercializaban y por supuesto que lavaban el dinero. Pues ya le conocían al negocio desde que gobernó Baja California y le entregó la península al crimen organizado. Y hay que decirlo, hasta entonces solo había dichos. Ahora la Fiscalía cuenta con una investigación de más de un año donde respalda que Ernesto Rufo Appel, yo le diría Ernesto Rufián Appel, está acusado por ser el líder de la mayor red de tráfico de combustible en nuestro país, el referente panista. Ahora hay que investigar de dónde salió tanto dinero para financiar el nuevo partido Somos MX o el apoyo que le dio en su momento a la campaña de Xóchitl Gálvez. También de huachicoleros nos acusaban y los culpables siempre fueron ellos. Al menos 4,000 millones de pesos de daño al erario público, lo que equivale a más de 200,000 apoyos para personas con discapacidad, 625,000 pensiones para adulto mayor o lo que equivale a 1,600,000 becas de primaria. No aman al pueblo. Durante su gobierno estuvieron solamente solapando a estos criminales. Van a querer marearnos con el cuento de que impartimos justicia selectiva cuando ustedes no hicieron otra cosa más que proteger a Rufo Appel del 93 al 2007. Pero en la 4T buscaremos seguir combatiendo a las redes criminales sin distinción de colores. La justicia debe llegar para todos, porque la justicia a veces tarda, pero siempre llega. Muchísimas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada María Magdalena Rosales Cruz por 2,5 minutos. Con su venia, presidenta. La imposición de medidas cautelares de prisión preventiva contra el exgobernador, exsenador, exalcalde, excomisionado para asuntos de la frontera norte de 2000 a 2003, nombrado por Vicente Fox. Ernesto Rufo Appel, vinculado de manera directa como líder de la red de operación de tráfico de hidrocarburos a través de vías férreas más grandes de la historia de México, al que se le atribuye un daño acumulado al erario por más de 4,000 millones de pesos, equivale al presupuesto anual de municipios grandes como Nuevo Laredo para el ejercicio 2026.
al programa federal Salud Casa por Casa o planes de justicia regional. Esta cifra monumental representa un saqueo déspota que equivale a proporciones del presupuesto de egresos federales, recursos que debieron destinarse a la salud, a la educación, al desarrollo social y a los mexicanos en general. Ante la gravedad de los delitos imputados, delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, figuras emblemáticas y expresidentes de la República emanados del Partido Acción Nacional, como Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, han salido públicamente a desmentir los resultados de un año de investigación y seguimiento del caso por la Fiscalía General de la República y más de 96 elementos de pruebas ministeriales. Esta reacción corporativa de la cúpula panista rememora de manera exactamente la defensa cerrada y la complicidad discursiva que en su momento tejieron en torno a Genaro García Luna, quien el día de hoy ha sido juzgado y sentenciado en los Estados Unidos por vinculación con el narcotráfico. Presenciamos entonces, como se repite, un guión sistemático donde la lealtad partidista se antepone a la legalidad y a la justicia y reafirman categóricamente que el corrupto no actúa solo, crea ecosistemas donde la lealtad se paga con complicidad y el silencio con impunidad. La dimensión del desfalco es de más de 4 millones de pesos. No es un error administrativo, sino el resultado operativo de una estructura perfectamente articulada desde la cima del poder político de hace más de 20 años. Los vínculos de esta red de contrabando vulneran la soberanía fiscal y la economía de la nación. Mucho tengo que decir sobre estos delincuentes de cuello blanco que aparentan su decencia poniéndose un saco y una corbata, pero siempre azul. Este azul que tiene como representación la corrupción. Y sí, hay crimen organizado dentro de las filas del Partido Acción Nacional. Es cuanto, Presidenta. A continuación tiene el uso de la tribuna la senadora Simei Olvera Bautista. Por 5 minutos. Gracias. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum fue suficientemente clara. En esta administración no se usan instituciones de justicia con fines políticos. El pronunciamiento que firmaron, entre otros, Vicente Fox, Felipe Calderón y sus grandes figuras morales, carece de calidad justamente ética y moral. Imagínense un Vicente Fox que tan solo para hablar de cómo se direccionan las instituciones, tenemos el caso del desafuero de Andrés Manuel López Obrador o el de oceanografía, sus comentarios misóginos, etcétera. En verdad tienen el cinismo para señalar, para opinar. La vinculación a proceso de Ernesto Rufo, argumentada por la Fiscalía General de la República y resuelta por un órgano jurisdiccional federal que fue explicada de manera puntual por la fiscal Ernestina Godoy, a quien le damos el agradecimiento y el reconocimiento, entre ellas una fundada precisamente por el procesado, que participó en esta importación irregular de hidrocarburos para evitar impuestos. Es un argumento muy claro. Pero sí, hay que decirlo, durante mucho tiempo nuestras y nuestros antecesores sí padecieron el uso dirigido de la justicia, como sembrar pruebas, inventar acusaciones, confesiones obligadas, tortura, ajuste de cuentas y muchas artimañas. Y ahí están las evidencias, hasta ellos mismos lo han sostenido. Dejemos de lado el personaje por un momento. El problema es que creen que estas acciones son aisladas y no han entendido que la forma
de estos resultados es justamente la política que integra la Estrategia Nacional de Seguridad que coordina el gran secretario de nuestro país, Omar García Harfuch. Esa estrategia la aprobamos, por si no recuerdan, en este Senado y hoy ha logrado, por ejemplo, la disminución a nivel nacional de homicidios, la desarticulación de células criminales en zonas prioritarias como Culiacán y la confiscación de más de 156 toneladas de mercancía ilegal, drogas y armamento en el aeropuerto de esta ciudad. Y dicho sea de paso, tan solo en mi querido estado de Hidalgo, hoy que lenguas viperinas lo traen a colación, gracias a la coordinación, les presumo, del gobierno de la 4T del licenciado Julio Menchaca y las instituciones federales, se ha logrado la recuperación del 65% de vehículos robados, el desmantelamiento de túneles de huachicol, la atención directa alrededor de 1,300 llamadas por extorsión, que además esto se logra ver reflejado en las personas que evitaron ser víctimas de ese delito y muchas estrategias más que antes ni todos los gobiernos del PRI juntos jamás habían hecho una sola acción. Estos resultados se han explicado de forma frecuente y directa en la conferencia matutina y qué bueno que el pueblo ve estas mañaneras. Les invitamos a la oposición que también las vea para que ahí, junto con el Gabinete de Seguridad, sepan que no es un ataque político, ni siquiera es personal, no es un hecho aislado, ni una persecución, es lo que es. El daño es medible y comprobable. La ruta de esta investigación tomó tiempo y labor de inteligencia para lograr encontrar los elementos probatorios y datos reales, no inventos mediáticos. No se trata de pararse aquí de manera prepotente para dar órdenes a las autoridades ministeriales y judiciales. Háganme ustedes el favor. Este país ya no está queriendo este tipo de política. Estas personas caciques y pequeños dictadores tuvieron su momento, pero ya se están extinguiendo. Más de 80 años en el poder, entiendan que en México ya no quiere saber estas malas prácticas. Estamos enfrentando un fenómeno delictivo que durante muchos años no se contrarrestó por el prianismo y hoy, naturalmente, tenemos un enorme reto para disminuir esos índices delictivos. Se está avanzando. Por eso la importancia de tratarse aquí también como agenda política, pero dentro de nuestras facultades y como se debe, en un debate de altura, en un debate político. La oposición podrá intentar, como es su costumbre, desviar la conversación, victimizar a sus personajes o fabricar estos discursos de persecución junto con algunos medios chayoteros, por cierto. Pero que quede claro, desde esta tribuna les decimos, no estamos hablando de venganza, estamos hablando de justicia. No estamos hablando de persecución política, estamos hablando de rendición de cuentas. Y no estamos hablando del dinero de un gobierno, estamos hablando del dinero de todas y todos los mexicanos. Por eso vamos, por supuesto, a defender la justicia en la 4T. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Néstor Camarillo Medina. Iniciamos con las intervenciones de la primera ronda y tiene la palabra por 7,5 minutos. Gracias, senadora Cimey. Gracias, presidenta. Con tu venia, presidenta, compañeras y compañeros, diputados y senadores, el tema que hoy estamos obligados a hablar en esta comisión permanente, sin duda, es la ley censura, que si bien en teoría no hay un documento oficial, ya sabemos qué es lo que van a hacer. Porque siempre, así nos están acostumbrando a ver escenas de aventar la piedra y siempre esconder la mano. Además, hay antecedentes muy claros aquí en el Senado y también en mi estado, en Puebla, donde gracias a la presión social
se logró echar para atrás algo que hoy intentan hacer. Quieren disfrazar la censura de protección. Los nuevos lineamientos de derechos de las audiencias no buscan defender al ciudadano, sino establecer un mecanismo de control autoritario que simplemente quieren callar a los medios independientes, a las voces críticas que resultan ser incómodas,